Saludamos a esta hora a José Luis, José Luis Jaramillo. Él es el secretario general. Primero, voy a decir el cargo de siempre y enseguida el cargo específico para lo que vamos a hablar con él. Secretario general de la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz. Pero ahorita está fungiendo como secretario de la Comisión de Programación del Comité de Impulso del Partido Pacto Histórico, que como todos los partidos están reuniéndose con miras a las elecciones del año 2026. Ya se reunieron también los partidos de centro. Estuvieron, bueno, de centro, pero no son tan de centro realmente. Su postura es muy clara. Enseguida hablamos de eso con José Luis. Pero se habla del Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido, alguna facción del Partido Verde, reunidos porque piensan ellos que estas elecciones del año 2026 se la arrebatan a la izquierda y a la derecha. Pero todos se están reuniendo, como precisamente lo va a hacer, lo van a hacer los partidos de izquierda o progresistas, como el Pacto Histórico. José Luis Jaramillo, qué bueno que esté con nosotros aquí en ClickCast y el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido, José Luis. Sí, muy buenos días, Roger, a Javier y a Oscar por invitarnos siempre y tenernos en cuenta, pues, en tu programa Máxime, que compartimos plenamente esa visión filosófica y altruista que todavía debe tener el periodismo frente a una aldanada de desvirtualidad y de confusión y de mentira que hoy se difunde bajo el, comillas, concepto del gremio tan importante que era el periodismo. Entonces felicitamos la labor, Roger, una labor muy Gracias, bonita gracias. en defender realmente el gremio. Gracias, José Luis. Voy a pedir un favor, a ver si de pronto organice un poco la cámara o usted se organice un poquito para que no quede tan encima. Eso es, hombre, como qué galanazo. ¿Ah? Y nos está usted quitando la posibilidad. Así es, muy bien. José Luis, ¿qué es lo que va a pasar mañana con el pacto histórico en Medellín? Sí, efectivamente, Roger, el pasado 17 de diciembre, los partidos fundadores del Pacto Histórico a nivel nacional se reunieron en la ciudad de Bogotá. Estos partidos son el Partido Comunista, Colombia Humana, Polo Democrático, UP y un sector progresista del MAIS, y tomaron la determinación de crear ya las condiciones en los territorios para la, la el primer congreso de fundación del Partido Pacto Histórico en Colombia. Efectivamente, tenemos para mañana en la ciudad de Medellín un encuentro que lo vamos a hacer en la sede de Sintraendes, el sindicato de empresas varias que muy amablemente nos prestó el espacio, un espacio muy amplio, muy cómodo, donde puedan participar alrededor. Estamos esperando alrededor de 500 a 600 líderes, simpatizantes y militantes del Pacto Histórico que están comprometidos en lo que es el trabajo en los territorios, y que obviamente mañana, con la presencia de nuestros senadores que ya están invitados, Alex Flores, Isabel Zuleta, nuestro congresista representante de la Cámara, Alejandro Toro, y los diputados, en este caso Manuel García y el concejal José Luis Marín, conocido como Aquino. Estamos invitándolos para con ellos, nuestros líderes de los partidos locales, fundadores del Pacto Histórico y simpatizantes, amigos y militantes de estos partidos, a crear ya las condiciones para lo que va a ser ese trabajo hacia el Congreso de Constitución del Partido Pacto Histórico. Todo lo que vamos a hacer mañana es a ponernos de acuerdo frente a cómo vamos a trabajar en los territorios, y segundo, cuál va a ser la participación de todos estos congresistas en ese trabajo territorial para que esperamos para el 2026 alcanzar las metas que nos hemos propuesto. José Luis, porque si no hay unidad, no hay nada que hacer. Empaque y vámonos de una vez, ¿cierto? Así es, Roger. Nosotros somos plenamente conscientes que el único elemento que podemos tener como prenda de garantía, siendo hoy reconocido por todos los demás partidos y socialmente por la misma registraduría, somos el partido más grande que existe actualmente en Colombia. Entonces, como partido podemos esperar que para estas próximas elecciones del 2026 podamos mejorar nuestra condición
que tenemos al día de hoy, porque si bien se tiene el gobierno, no se tiene el poder. ¿A qué nos referimos? Nos referimos de que para poder haber tenido la fuerza suficiente para que estas reformas, que eran la base de este gobierno y por la cual muchos ciudadanos nos la jugamos en las pasadas elecciones, eran las reformas como la salud, a las pensiones, a la reforma laboral que precisamente ha generado tanta movilización en estos últimos días de la clase trabajadora, de esos 20 millones de trabajadores que hoy reclaman las horas extras, los dominicales y festivos, como antes lo tuvieron, pero que un gobierno de extrema derecha del doctor Álvaro Uribe pues le arrebató esos derechos laborales conquistados en arduas luchas anteriores. Entonces, efectivamente, Roger, una de las cosas que estamos buscando es la unidad. Todos estamos convencidos de que sin ese proceso de unidad de todos estos actores comprometidos territorialmente, tanto desde las bases de estos partidos como desde los mismos dirigentes que actualmente tenemos en estos cargos públicos, no vamos a lograr superar la meta. ¿Cuál es la meta para el 2026? Nosotros hemos dicho, y lo tenemos como objetivo, es que debemos de garantizar el 55-86. Quiere decir, 55 senadores de la República y 86 representantes a la Cámara si queremos pasar de la condición que hoy tenemos de tener gobierno a tener poder. Porque realmente sabemos que cuando se tiene la mayoría en el Senado y en Cámara, las reformas tan importantes como las que ha solicitado el pueblo colombiano y por las cuales eligió hace 4 años a este gobierno actual, con todas las discusiones que se puedan tener al respecto, eran la base fundamental, eran sus reformas. A nosotros no nos interesaba más si era un gobierno legitimar caudillismos o sostener ideologías de derecha e izquierda, nos queríamos fortalecer fundamentalmente las reformas más necesitadas del pueblo colombiano y eso es lo que hicimos. Desafortunadamente el Senado ha sido inferior a esa responsabilidad histórica que le hemos dado como ciudadanos y ha optado por sabotear las reformas y por no apoyarlas, generando obviamente que la ciudadanía se movilice y que hoy se esté proponiendo una consulta a nivel nacional de carácter popular para garantizar esas reformas. Que pase o no la consulta, eso lo tendremos que ver en el transcurso de los días. Lo importante es que se ha movilizado la sociedad, la gente ha vuelto a recuperar su confianza frente al gobierno y frente a lo que realmente fue la base para llevarlo al poder, las reformas. Sin esas reformas, este gobierno no logró realmente los objetivos que se propuso y para los que realmente creímos en él sería realmente un fracaso político si no se llega y se intenta y se esfuerza al máximo porque esas reformas que era su base y su esencia se cumplan. Entonces, por eso, muchachos, el día de mañana hay mucho compromiso, mucha seriedad por parte de todos los líderes. No es una reunión ampliada a toda la base social que tenemos, sino a nuestros líderes más cercanos, a nuestros simpatizantes y a nuestros militantes más comprometidos para crear esas actividades que ya venimos haciendo. Hemos venido ya a cada comuna de Medellín haciendo las actividades de polipacto, así lo llamamos. Son actividades donde damos unas cervecitas, compartimos unos tinticos y conversamos frente a las reformas del gobierno nacional, frente a los grandes cuestionamientos que se nos hacen, porque se nos hacen por parte de nuestras propias bases y por parte de los comentarios desobligantes en las redes sociales, pero todo eso lo resolvemos y empezamos a consolidar el trabajo territorial para prepararnos para el 2026. José Luis, buen día, cordial saludo. Gracias, ¿Qué tan complicado va a ser para ustedes hacer esa campaña en Antioquia y en Medellín cuando sabemos que aquí obviamente la tendencia política está muy marcada y obviamente la ostentan personas como el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia que llegaron allí con una abrumadora votación que refleja un poco la situación del pensamiento político antioqueño? Claro que lo del 18 de marzo también en Medellín deja serias dudas sobre esa hegemonía. ¿Ustedes qué piensan? Sí, efectivamente nosotros tenemos, vamos a ser sinceros, agradecerle a estas administraciones por el trabajo tan bien hecho que nos han permitido para consolidar el trabajo localmente que veníamos con muchas deficiencias de recuperar a nuestras bases. El primer gran favor que nos hicieron fue con el caso de la escombrera y empezar a violentar esos murales que se empezaron a crear por toda la ciudad en manifestación de solidaridad del movimiento cultural con nuestras madres
de la escombrera que querían y siguen buscando la verdad frente a sus muchachos, y que gracias a la constancia que tuvo la JEP, hoy pues ya pueden empezar a recuperar algunos de esos cuerpos. Efectivamente, ese fue su gran mérito y se los agradecemos profundamente. Obviamente, el otro gran mérito que han venido haciendo es que cada vez que ellos sabotean, por ejemplo, el caso del día cívico, lo que generan es más inconformidad con unos servidores públicos que hoy casi los tuvieron los 3 primeros meses del año sin salarios. Muy extraño, porque si el presupuesto, si bien se aprueba para el cuatrenio, obviamente que hay actividades laborales que no se pueden parar en el proceso administrativo, y eso ha generado inconformidad inclusive con mismas personas que han trabajado con ellos y que vienen trabajando. Y a eso también le podemos sumar las malas determinaciones, tanto el gobernador como fue la famosa vaca, que eso no terminó ni en ternero, y el famoso impuesto que quiere cobrar de la seguridad a partir del pago de los servicios públicos. Eso ha generado tanta inconformidad que ha recuperado confianzas que nos están fortaleciendo. Lo mismo los atropellos que la comunidad de Medellín ha vivido con esta administración, donde llega con unos operativos agresivos a las diferentes comunas, dándole tratamiento militar a un problema de cultura ciudadana y de, obviamente, de código de policía, pero que como desafortunadamente las otras dependencias de la alcaldía no funcionan, como la Secretaría de Cultura, que debe estar encargada principalmente de actividades culturales en estos espacios antes de entrar con el ejército, la policía, los guardas, en unas actividades totalmente militaristas, totalmente, como les digo, dándole ese carácter militar a condiciones que se pueden solucionar con formación ciudadana desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, que tiene dependencias para eso, y desde la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, que deben de encargarse de socializar los procesos antes de entrar con medidas tan agresivas. Entonces, todos esos supuestos daños que le hacen al gobierno nacional fortalecen nuestro movimiento. ¿Cuáles son los cálculos que hacemos? Pues para Senado y Cámara el año pasado hace 4 años, perdón, nuestra votación no fue muy alta, pero calculando con el respaldo que el gobierno nacional tiene, creemos que alrededor de unos 1 millón aproximadamente de antioqueños está con nosotros. Para nosotros es una cifra muy importante. 1 millón de antioqueños acompañando el nuevo partido, podemos estar pensando mal contados, otra vez entre 4 o 5 senadores de aquí, lo mismo que 4 o 5 representantes a la Cámara de Antioquia. Eso para nosotros es una cifra muy importante. Independiente es nuestro aporte, siendo el departamento más difícil para ejercer esa labor. Es cierto lo que dice Javier. ¿Qué nos ha tocado vivir en las calles? Y lo digo por experiencia personal, porque yo estuve tanto a Cámara, Senado, como a las pasadas elecciones locales. Nos encontramos con que se nos insulta, se nos tira agua, se nos escupe, se nos amenaza. Hemos encontrado todo eso aquí en la ciudad de Medellín. Ese es el escenario que nos encontramos, poco incluyente con los demás partidos, incluido con las demás personas que, más que tener una posición política que pudiéramos de entrar a conciliar o discutir, son simplemente fobias que se le han generado por desinformaciones, por malos entendidos, y ante todo pues por la intención de crear ese miedo constante hacia el progreso que, quieranlo o no, este gobierno ha empezado a mostrar con los resultados que ya tiene. Un dólar que se ha sostenido y ha bajado, una economía que, quiéralo o no, tiene y se ha podido sostener en medio de tantas realidades y tantas discusiones, y unos empresarios que, así quieran desconocer hoy la reforma laboral, pues han tenido un gobierno que los ha escuchado y los tiene intentándolos poner a las necesidades de esa economía global que hoy tanto reclaman. Entonces, creemos que se está haciendo la tarea con todas las deficiencias, y que gracias a los gobiernos locales, con su actitud tan negativa y tan nefasta, pues nos está legitimando. Pero, y nos está fortaleciendo, como se vio ayer en la marcha. José Luis, pero a ver, usted dice que gracias a estos gobiernos y sus hechos, pues realmente, como son adversos al pensamiento popular, a las necesidades populares, entonces le están haciendo un favor a quienes apoyan ese pensamiento popular o las necesidades populares. Pero hay un problema muy grave, y es el de los medios de comunicación.
tienen los medios de comunicación. Lo que el alcalde diga, sea cierto, sea mentira, tiene una forma facilísima de ser divulgado, se ría como pólvora, porque tiene los medios de comunicación. Entonces, eso que dice usted es un favor, realmente sí es, porque finalmente lo que le llega al usuario de la información allá en el barrio, donde se supone ha habido una actitud adversa por parte de la alcaldía, lo que le llega es maravillas, porque eso es lo que dice el alcalde a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? ¿Eso realmente les beneficia o al contrario, como yo lo estoy imaginando con la pregunta, eso no los beneficia en nada? Pues Rogers, curiosamente, ¿qué nos ha dicho la gente? ¿Dónde hemos hecho los polipactos? Esas actividades que hemos hecho, los hemos hecho en la comuna 16, en la comuna 12, en la comuna 13, en la comuna 1, en la comuna 3, en la comuna, vamos para la comuna 4 y nos preparamos para ir a Bello y a San Javier. ¿Qué nos ha dicho la gente en los barrios? La gente en los barrios, a diferencia de lo que uno creyese, Roger, está igual de harta de tanta desinformación y de tanta mentira. Prefieren apagar los televisores que dejarse infundir por esa cantidad de desinformación. Obviamente, aquí ya hay unas personas que no van a cambiar, así lo intentemos. Antioquia tiene la mala fama, desafortunadamente, de ser supuestamente la más representativa en los caracteres ideológicos de extrema derecha. Quiere decir, aquí son más afines esas mentalidades, partiendo del principio de que es que aquí es lo más se ha promovido por parte de la derecha, pues aquí en Antioquia, de fortalecer esa mentalidad, pues, guerrerista, esa mentalidad excluyente, inclusive una mentalidad de un gobierno que nos ha ofrecido una seguridad en detrimento de los beneficios locales y laborales y sociales que hemos tenido históricamente. Esa seguridad es lo que nos han querido vender, una seguridad ficticia que tampoco obviamente este gobierno la ha podido garantizar porque es un gobierno con muchas conflictividades, con pues una sociedad con muchas conflictividades que no se van a resolver en 4 años, máxime que esas conflictividades corresponden a unas desigualdades históricas desde hace infinidad de años y que esas desigualdades históricas no se van a resolver así este gobierno esté dando pasos agigantados en algunos temas. En otros está muy atrasado y en otros les falta totalmente. Y era de esperarse en un gobierno que en 4 años no va a hacer lo que le hace 200 años no vienen haciendo. Es que es la gran diferencia en creernos a nosotros y en lo que nos está juzgando la sociedad. Es que somos realmente muy jóvenes en la administración pública. Estamos haciendo esfuerzos, desafortunadamente no tenemos tenemos el gobierno, no tenemos el poder. Aquí las decisiones las toma el Senado y define qué se aprueba y qué no se aprueba, y eso está obstaculizando el desarrollo del trabajo. Inclusive, lo que acaba de decir Roger, es tanto la fuerza de los medios de comunicación que ha saboteado muchas de las carteras que actualmente tiene el gobierno, inclusive le ha costado a muchos ministros su estadía en esos cargos. Obviamente, ¿qué ha pasado en Medellín? En Medellín, claro, si usted ve a Caracol, RCN, si ve a Teleantioquia, si ve a Telemedellín, ellos no van a hablar sino maravillas de estos gobiernos, porque están solamente, no tienen sino a estos gobiernos para hablar de ellos. No tienen realmente, y esa es la gran deficiencia que tiene la extrema derecha en Colombia, es que no tiene cuadros, no los tiene. Entonces tiene que sacar un alcalde de un pueblo como Medellín a intentarle darle carácter nacional cuando es muy arribista, desconoce las otras realidades de los otros territorios a nivel nacional, porque lo que vive Medellín no es lo que vive en el resto de 1.100 municipios que tiene Colombia. Y lo que vive el departamento de Antioquia no es lo mismo que viven los 31 más departamentos que tiene el país. Entonces, desconocer todo el panorama territorial nacional y solo centrarnos en los departamentos, pues el departamento así sea más llamativo y así tengan mejores comillas, condiciones sociales, no significa pues que se pueda hablar de carácter nacional con tantas realidades y tantas desigualdades que no se han podido resolver en tantos años de gobiernos de derecha y de extrema derecha que hemos tenido en Colombia. José Luis, sin embargo, estamos sumidos en una polarización política que hoy nos ha llevado más a pensar qué dice un partido del otro del uno, que en las verdaderas propuestas e iniciativas políticas que tengan de país, de departamento o inclusive de ciudad. Frente a lo que viene haciendo el pacto histórico, lo que va a llegar a ser acá en el distrito de Medellín, cómo alejar un poco esa polarización política
es no tomar un discurso guerrerista contra lo que han hecho los demás mal hecho, sino que en realidad entregar verdaderas propuestas a la ciudadanía y que la gente, el ciudadano, que en realidad es el que sale a votar, que en realidad es el que sale a ejercer ese derecho democrático, pues tenga en este momento esa conciencia de decir, es que voy a votar por X o Y candidato, voy a hacer claro, por ejemplo, por X o Y candidato del pacto histórico porque tiene unas propuestas, unas iniciativas importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de los colombianos, de llevar verdaderas propuestas sociales que hoy no se tienen en el país y dejar de lado esa pelea que se tiene, por ejemplo, entre derecha e izquierda, izquierda-derecha, y que hoy es lo que centra la discusión ciudadana y no las verdaderas propuestas. Yo siempre le he dicho, hoy las redes sociales, como ustedes lo han manifestado en este programa, están inundadas de noticias, pero es lo que dice el uno del otro, de lo que el líder político salió a insultar al otro, pero ya hoy las propuestas ciudadanas, las propuestas para mejorar todas las problemáticas sociales que tiene un país como Colombia ya casi no se ven, no se escuchan. Hoy la gente no tiene la alternativa de decir cómo se va a disminuir el desempleo, cómo se va a llevar una mejor educación superior, cómo se va a entregar un mejor sistema de salud. Hoy poco se escucha esto, José Luis. Sí, Oscar, efectivamente el problema más grande que tenemos es que las redes sociales se hicieron para polarizar. Hay una película muy bonita en Netflix, para los que la puedan observar, se llama El dilema de las redes sociales. Hablan los creadores de Twitter, Instagram, X hoy, pues, y las otras plataformas como Facebook, y todos ellos explican que ni siquiera a sus propios hijos les permiten tener esas redes sociales, porque precisamente los logaritmos sobre los cuales está creada están hechas para que la gente pueda ver eso, y para verlo tiene que crearle algún sentimiento, ya sea de alegría, de odio, de satisfacción, pero tiene que crearle ese sentimiento. Y esos logaritmos se encargan de que cada vez que vos te meteras a una página, no importa lo que tú investigues, ellas te siguen mandando más información sobre ese tema que vos estás investigando. Entonces, las redes sociales como tal son las que generan el proceso. Y lo más grave, sumado a que me parece que lo que estábamos discutiendo aquí en la sala de redacción al comienzo, ustedes muchachos, frente a lo que decía la ministra en ese encuentro de periodistas internacionales, cualquiera se cree un periodista con un celular, no cualquiera es un periodista con un celular, como cualquiera, como tampoco que todo el que tenga un pase es un conductor. Sabemos que para poder hacer ese ejercicio se estudió, se preparó, ante todo se tuvo muy en cuenta que el periodismo al cual se nos acostumbró históricamente era un periodismo que discutía las dos caras de la realidad y nos permitía a nosotros los ciudadanos establecer ya bajo nuestros criterios cuál de los dos tendría la razón. Pero ya no les interesa si es verdad o es mentira, simplemente hay que generar el caos, hay que generar el desorden y obviamente la polarización, que para el caso de Antioquia, ¿qué estamos proponiendo, muchachos? Antioquia tiene unas necesidades innegables. Obviamente tenemos que seguir trabajando muy duro con ese tema de Hidroituango, que a ese tema hay que meterle profundamente mucha más fuerza para que siga sosteniéndose en el tiempo, independientemente de las administraciones locales que lleguen y sus actitudes frente al gobierno nacional. Obviamente hay que seguir que esos recursos de EPM lleguen al gobierno nacional, no se pueden poner obstáculos como ha pretendido este gobierno, y eso sí se lo tenemos que dejar absolutamente claro a cualquier alcalde local. El metro del 80 es una necesidad, y detrás del metro del 80 también hay muchas fuentes de empleo, pero también hay que preparar y generar condiciones para esos habitantes que se van a desplazar, porque muchos votaron de esta administración de Federico Gutiérrez creyendo que se les iban a valorar más sus predios, y al día de hoy ni siquiera la política pública de moradores que habla de esos desplazamientos por necesidades del desarrollo local, pues les da garantías a ellos. Inclusive hoy ya se movilizan contra la misma administración local, que esa es la gran contradicción. Nosotros decimos, recursos que se frenaron solo por no hacer los trámites, no llegan a los procesos y sabotear la relación gobierno local, gobierno nacional. Obviamente seguimos necesitando urgente ese proceso de la paz urbana. Realmente Medellín requiere, para garantizar su convivencia en esas comunas, porque no es lo mismo salir a decir cualquier cosa cuando yo no vivo en esos barrios, a decirlo cuando yo estoy en otro territorio. Entonces, ese fenómeno son parte de todos esos procesos que queremos ayuden a ese proceso, pero inicialmente nos estamos fortaleciendo nosotros.
Sí, señor. Fortaleciendo nuestros equipos, nuestra gente, para que ellos crean y se entiendan a sí mismos de que lo que estamos viviendo es único en el país y que lo que vamos a tener que afrontar para las próximas elecciones también va a ser único, porque creemos también, muchachos, que el escenario no sería nada agradable para los líderes, lideresas y todos los que han estado y hemos estado al frente de este nuevo gobierno y este proceso, en caso de un gobierno de derecha nuevamente que llegue. Creemos que las represalias vendrían y no serían nada buenas ni nada agradables para todos los que creímos en este proceso de desarrollo y de cambio social que le estamos proponiendo al país. Sí, señor. José Luis, entonces, en síntesis, recordemos la reunión que se va a llevar a cabo mañana en torno a los diferentes partidos que... solamente pacto, no, son varios partidos, ¿cierto? Sí, Roger. Incluyendo pacto histórico. Sí, mañana, Rollo, vamos entonces a estar a las 2 de la tarde en el Sindicato de Empresas Varias en la calle 56, número 4544. Allá vamos a estar con todos los partidos fundadores del Pacto Histórico. Estamos hablando del Colombia Humana, UP, Polo, Partido Comunista y un sector progresista del MAIS, lo mismo que con líderes, lideresas y militantes de todos los territorios que tenemos aquí en Medellín y el Valle de la Aburrá, con nuestros representantes, tanto senadores como a la Cámara, tanto Diputación como Consejo, para discutir las propuestas a llevar a estos territorios y trabajar y consolidar lo que se viene para las elecciones del 2026. Perfecto. Entonces estaremos muy atentos, José Luis Jaramillo, para que nos cuente resultados, conclusiones de esa reunión. Y claro, de aquí en adelante estamos diciendo aquí en Clicracia que este año, que es preelectoral, precisamente por reuniones como esta, aquí en la izquierda, en el centro y en la derecha, esto hace que la gente tenga que estar bien informada de manera responsable, y es lo que queremos hacer nosotros, ayudarles con esa información. Ahora les llevamos la información de ustedes, pero vamos a llevar también la información de los diferentes partidos y movimientos en todo el péndulo político y ideológico, para que la gente sepa a qué se atiene. Entonces vamos a estar muy atentos. Espero que la información nos llegue, José Luis, para que nos permitan cumplir con ese propósito de informar oportunamente, con precisión, con exactitud y con veracidad e imparcialidad. Gracias, José Luis Jaramillo. No, gracias a usted, Roger, a Javier y a Oscar siempre por tenernos en cuenta, y cuenten con que en la medida de lo posible siempre aportaremos a fortalecer nuestro entramado social y nuestros valores antioqueños, que nunca los vamos a perder independientemente de lo que hoy estemos apoyando como propuestas de gobierno nacional. Muchas gracias, José Luis Jaramillo, secretario nacional de la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario y Paz. Y ahora está en esta labor importante frente a la Comisión de Programación del Comité de Impulso del Partido Pacto Histórico, y ya dije ya que Veeduría pertenece como secretario general.